Bienvenidos a su nuevo podcast favorito, ¡Idiotas Subversivos! Este primer capítulo del podcast de teatro, cine, arte, chisme y barullo. Y cuchi. Mucha algarabía. Mucha algarabía, mucha plática. ¿Y silencio? Bueno. Y para estrenar vamos a hablar de este tema tan controversial que es la inteligencia artificial. Se puso buena la plática, buena la discusión acá. Si quieren saber qué pensamos. Y a lo largo del video identifiquen a ver si se dan cuenta sí, dónde usamos es inteligencia verdad, porque artificial. utilizamos inteligencia artificial en este video. A ver si se dan cuenta. Bastante sutil. Es muy sutil. Entonces, Sí. pónganos ahí el minuto en el que anoten ahí, si se dan cuenta. O los minutos. O los minutos en los que pongan del tal a tal, donde aquí usaron inteligencia artificial. Entonces, mucha atención. Bueno, claro, si lo están viendo esto en YouTube, o en alguna plataforma de video, pónganos ahí en el comentario. Si lo están oyendo, pues no lo podrán ver, pero métanse a ver el video después y nos ponen ahí si notan el momento en que se utilizó la inteligencia artificial. Exactamente. Les dije que había cuchi. Entonces, pues bueno, esperemos que disfruten este episodio. Nosotros nos divertimos mucho haciéndolo y Pues empezamos. empezamos. 1, 2, 1, 2, 3, 4. No mames, acá teníamos que. No manches, Estamos idiotas y somos subversivos. Me arrastran al abismo de la desesperación. Ay, ha de ser un artista digital de Instagram. Estamos idiotas y somos subversivos. Actúa con naturalidad. ¿No? Ajá, y te vuelves estúpido. Hola, ¿qué tal? Soy mujer, soy lesbiana. Estamos idiotas y somos subversivos. Si no te la zapa, ¿qué te la da? Por eso nos llamamos. No estoy perdido. Por eso nos llamamos. Por eso nos llamamos. Romper el racismo, ¿no? ¡Idiotas subversivos! Idiotas subversivos. Oh yeah. Y bienvenidos a este primer episodio de este podcast que estamos estrenando aquí, esta producción de Catábasis Teatro. Este podcast en el que estaremos hablando en cada episodio acerca de cine, teatro, arte y sociedad. Chismecito sabroso. Cafecito saladito rico. Se encuentran, Como dice una amiga. Sabroso. se encuentran aquí a mi lado Danae Luna, Hola. Sara Cisneros, Pablo Toledo y yo soy Jonás Gómez. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy de moda, ¿verdad? Muy que está en boca de todo el mundo, ¿verdad? Que es acerca de las inteligencias artificiales. Chan, chan, chan. ¿Serán inteligencias? ¿Serán artificiales? Me consta que son artificiales. ¿Pero de verdad son inteligencias? Sí, y sobre todo, Pues bueno, de alguna en lo que nos compete ahora. ¿Qué tanto manoseas? Perdón, es que me sigo acomodando, ¿sabes? Te andas manoseando el micrófono ahí frente a todos. Se me salió la. Perdón, es que estoy acomodándome, pero. ¿Te dices ya? Vamos a Esténse ya, por favor. Ella no es Por una favor. inteligencia artificial, evidentemente. hablar el tema. Natural. El día de hoy vamos a hablar acerca de las inteligencias artificiales y su relación con el arte. Ahora que están tan de moda estas inteligencias como puede ser Midjourney, Stable Diffusion, ChatGPT. DALL-E, ChatGPT, y todas esas inteligencias artificiales Y anexas. que amenazan, o hay quienes dicen que amenazan con
con quitar muchos puestos de trabajo, ¿no? Hay quienes dicen que ya no se van a requerir matemáticos, contadores, etcétera. ¿Y qué hay de los artistas? ¿Ah? Ajá, la baraja. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Habrá las IAs, inteligencias artificiales, nos pueden quitar el trabajo? ¿Qué creen? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿quién Como artistas. ¿Quién hable? Como artistas, claro. Porque sí ya se dio el caso, ¿no? No me acuerdo en qué empresa corrieron a mucha gente. Ya en muchas. Sí. Yo me acuerdo, esto no sé si cualquier tipo de robot puede ser declarado como inteligencia artificial, pero yo me acuerdo de niña haber visto el proceso de cambio de cajeros humanos a cajeros automáticos. Así como, ¿y las personas? ¿Y esto? ¿Y qué es este ticket? Y lo pongo y luego, ¡ay, cabrón! Y por un lado, pues yo siendo niña así como que, ¡ay, qué padre! Pero me llegaba a desesperar un tanto conforme fui creciendo que cualquier cosa que pasaba no podías remediarlo con una persona. Tenía que estar la mugrosa máquina y eso es exasperante. Ahora, no sé, repito, si eso se pueda considerar tal cual una inteligencia artificial, pero sí he notado una baja de empleos tremenda por usar estas máquinas y pues no soy muy amiga de o pro inteligencia artificial. No eres ni pro vida máquinas. inteligente. No soy pro maquinaria inteligencia artificial. O sea, creo que toda máquina sí debe de facilitar la vida, pues, por ejemplo, qué bueno que existe la lavadora en lugar de estar ahí tallando, lavando, etcétera, etcétera. Pero creo que no, creo que una cosa es facilitar las cosas y otra cosa es afectar a la gente dejándola sin empleo, para cuestión de reducción de costos. Y Ahora, pero no, creo que es una consecuencia también que es inevitable, ¿no? Es decir, anteriormente había estos empleos, ¿no? De los serenos, ¿no? Que iban por las calles anunciando, ¿no? Y parte de su trabajo era también encender y apagar los faroles de la calle, ¿no? Entre que eran de gas. En Praga todavía hay. Pero justamente Pero ya es lo menos. el hecho de que haya luz eléctrica, que eso nos facilita las cosas a todos, pues hace que se pierdan esos empleos, ¿no? El hecho de que un carpintero pueda tener un taladro, una sierra eléctrica, una lijadora eléctrica, hace que tenga que contratar menos chalanes, ¿no? Entonces... ¿Pero facilita el taladro? Pues sí. Ah, El trabajo. Sí. Ajá. Sí. Pues, bueno, un creo cajero que- automático que facilita. o sea, creo que finalmente lo de la inteligencia artificial, digamos que es lo mismo que pasó con la imprenta cuando se inventó. Antes los libros se escribían a mano, ¿no? Y cuando vino la imprenta, bueno, se escribían a mano, pero ya de un libro se sacaban muchas copias y eso le quitó pues ese trabajo a muchos copistas o incluso los monjes franciscanos, los frailes, que eran los que hacían ese trabajo, ¿no? Claro. Y con la revolución industrial, pues lo mismo. En el campo, la revolución industrial llegó a innovar demasiado la producción, ¿no? Y fue lo mismo, muchas personas se quedaron sin trabajo porque llegó una máquina que ya lo hacía en serie, ¿no? Entonces creo que en este caso, pues sí, tal vez está amenazada el trabajo de muchas personas y en específico el arte, pues también, porque yo creo que el problema no es la inteligencia artificial en sí, sino las personas, las empresas que en aras de abaratar costos van a despedir o ya no van a requerir el servicio de un fotógrafo, de un diseñador, de un ilustrador, ¿no? Etcétera, etcétera, porque ya van a tener todo en un software que te va a hacer todo, ¿no? Pero
tampoco quiero como decir, ay, no, las inteligencias artificiales, no podemos, ¿no? Porque, sin embargo, por ejemplo, la gente en la época de la Revolución Industrial se quedó sin trabajo, pero salieron otros nuevos trabajos, otros nuevos empleos que la gente tuvo que aprender a dominar, porque alguien tenía que mantener esas máquinas, ¿no? Entonces acá lo mismo. Puede ser que ahorita lo veamos como una amenaza, pero creo que el humano siempre está en constante evolución y eso va a hacer que nos adaptemos y lleguemos a un punto en el que vamos a poder dominar la inteligencia artificial y a usarla a nuestro favor, ¿no? Sí, que se vuelve una herramienta. Exactamente. Sí, yo no creo realmente que sea una amenaza. O sea, sin duda hay cosas que han sustituido, ¿no? El trabajo, los empleos, obviamente las maquinarias, las fábricas, sustituyeron muchísimos empleados por máquinas. Pero justamente como mencionaba Pablo, siempre hay otras necesidades que se pueden suplir y que el humano es Genera. quien lo tiene que generar, al final de cuentas. Todo, la tecnología, ¿quién lo generó? El humano. Y entonces, con el tiempo vamos a descubrir más cosas y obviamente lo único que lo puede hacer va a ser el humano, a menos de que llegue Terminator y ahí nos acabe. Pero yo espero que no. Creo que Y también sin tiene embargo, que en ver Terminator mucho llegaron del futuro y lo mataron. Exactamente. Ahí está. el cómo se utiliza. Se Sí. hace la maquinaria o inteligencia artificial, ¿no? Estábamos hablando sobre este concurso que hubo en el que ganó pues una inteligencia artificial en una Concurso de pintura arte. digital, Ujú. ¿no? Una cosa así. Y pues creo que si tú tienes tu obra digital, lo que sea, y te falta pulir una cosita que no sé por qué, pero no consigues lograrlo, ¿no? Y ocupas Midjourney, por ejemplo. No sé qué inteligencia artificial podría funcionar para eliminar bien cualquier detallito, ¿no? Para Lo hacerlo nuevo de mejor, para Photoshop. pulirlo. Creo que en ese aspecto podría ser válido, no sé si en un concurso, pero creo que podría ser válido para cuestiones de creaciones artísticas. Sin embargo, que el hecho de nada más, a ver, pon un puente y que abajo esté una ballena y arriba se vea un pececito volando en el cielo al estilo de Van Gogh. O sea, ese tipo de cosas, no. O sea, creo totalmente que no se puede suplir para nada al artista, al arte, con ese tipo de creaciones. Y pues nada, ¿Selene quiere continuar? Porque A ver. ya me desvié. No, está bien. La cuestión es que... Ajá, ahorita hemos hablado de tecnología en general, ¿no? Que la Sí. tecnología hace eso, ¿no? Igual también me acuerdo eso que dices de los cajeros y a mí me da mucha risa porque en cierto banco los cajeros humanos no te querían atender así de plano, te obligaban a ir al multicajero nuevo y yo así como... ¿No se dan cuenta que están promocionando a esa Pero máquina eso es que un les va a quitar su trabajo? Pero... Te pasó también, ¿no? Cuando nos fuimos de gira, no me acuerdo dónde, con un boleto y... Ah, sí, y luego también eso es muy feo. Por ejemplo, en España, yo necesitaba tomar un camión, un autobús a Barcelona, de Madrid a Barcelona. Y me sorprendió mucho que en la terminal de autobuses no había nadie que atendiera, puros pasajeros. Y había puras máquinas y no eran tampoco claras de usar, eran como una especie de cajeros, ¿no? Y funcionaba por un sistema muy extraño de zonas que, pues como turista o si eres alguien que no está familiarizado con el sistema, pues no entiendes, ¿no? Entonces no hay a nadie que le pueda decir, oigan, quiero un boleto a Barcelona, ¿cuáles son los horarios? Eso no. Tienes que meterte ahí a una máquina que dice, ¿a qué zona vas? Y entonces ahí tienes que escoger entre el 1 y el 3 y de cuál zona vas para saber cuánto te van a cobrar. Entonces, es muy raro y es muy extraño no poder preguntarle a una persona qué es lo que necesitas, ¿no? Y luego, justamente, ¿no? Ya hasta que estás ahí haciendo la compra te dice, no hay ya.
para eso, ¿no? Entonces, es muy extraño. Y luego lo mismo, ya compré el boleto, que justo me pasó eso de no, ya no hay, tuve que regresar al día siguiente, ¿no? Y llego, y también, no solo para venderte el boleto, en toda la terminal no hay nadie que te atienda, porque todo está automatizado. Entonces llegas a los andenes y solo porque así vi ahí una hoja impresa que decía para allá, entonces llegué a los andenes de los autobuses y no había nadie que te dijera, acá, ¿no? Te dicen, autobuses con destino a la Ciudad de México, favor de abordar el autobús 139 estacionado en el andén 5, ¿no? O una cosa por el estilo, ¿no? Y pero allá no, ni altavoces, ni personas, ni nadie que te esté diciendo. Entonces empecé a caminar, vi a un grupito de personas ahí, porque aparte como que cierran las puertas de caminar, entonces vi a un grupo, y ya, solo porque le pregunté, se estaban subiendo unos a un autobús, le pregunté al conductor y me dijo, no, esos se estacionan por allá, ya me fui a asomar y así encontré, pero si no, me pierdo, ¿no? Entonces sí, luego la automatización tampoco está tan padre, ¿no? Aunque en teoría... No es tan eficiente. aunque en teoría pueda sustituir a la gente, realmente no lo hace, ¿no? No lo hace de manera eficiente. Creo que es una herramienta, pero no, yo siento que no ha llegado no sé si decirlo, el avance para que sea tal cual una sustitución. En las máquinas, pero fueron muchos años de trabajo, o sea, muchos años de investigación, muchos años de procesos en los que se pudieron automatizar ciertas líneas de producción, ¿no? Pero yo creo que para que eso llegue es mucho y yo insisto en que no creo que se reemplace al artista. O sea, creo que va a ser una herramienta para el artista, sin duda. Como la cámara, como la fotografía, como los programas de edición. Siento que va a ser una herramienta, pero no sería creo. lo mejor. No sería creo. lo mejor, porque creo que, no me acuerdo si ya lo mencioné, pero creo que la forma está en el cómo se utiliza. Porque si lo utilizas para suplir, o sea, no. Es que justamente ¿no? creo que ese es lo que mucha gente teme en muchos artistas visuales. Es lo que temen. No que... Pues es que la inteligencia artificial no va a suplir a nadie porque no tiene esa autonomía. Los que van a utilizar para suplir son los mismos humanos. Entonces le tenemos miedo a los mismos humanos. La inteligencia artificial por sí sola, hasta que sea, a menos que sea como Yo Robot, pues ok, ya le tenemos miedo porque ya piensa por sí misma, pero todavía no llegamos a ese punto. Y quien controla todavía esta tecnología artificial, pues son los humanos, que por cuestiones de dinero, simplemente por ahorrarse dinero, van a decidir no usar toda una flotilla de artistas para crear un concepto. Y ya nada más van a necesitar una computadora, porque es más, ni siquiera van a tener que capacitar a nadie externo para usar la inteligencia artificial. Ellos mismos van a aprender a utilizarlos para hacer sus propias campañas. O ese será el nuevo tipo de trabajo. Por ejemplo, alguien que sepa que sea experto en eso. O que sea experto, pero sin embargo ya va a ser solo una persona. Porque no es nada fácil también. O sea, ahorita llegamos a ese punto. Pero justamente, primero vamos a hacer una distinción, ¿no? Porque justo ya enfocándonos más en lo que es inteligencia artificial, la particularidad de la inteligencia artificial es que se supone que puede aprender. Es decir, tú entrenas una inteligencia artificial para que pueda realizar cierta tarea. Entonces, para que de texto te devuelva texto, o de texto te devuelva imagen, o de imagen te devuelva texto, o de imagen te saque video, o hay la inteligencia artificial que le llaman multimodal, que puede variar entre esto, ¿no? Pero la idea es que entre más las usas, más experta se vuelve en resolver ciertos problemas, ¿no? Pero, bueno, justamente, ¿no? Ese tipo de cosas, hay todavía gente, expertos que dicen, que realmente todavía no tenemos lo que es inteligencia artificial. Realmente, ¿no? Es decir, tenemos que la tecnología que hay ahorita son cosas que hacen
que creamos que es inteligente, porque los resultados que nos da parecen inteligentes. Y esto no quiere decir que no sea muy sorprendente todo lo que se puede hacer con esas herramientas. Pero justo un poco lo que decía Pablo, no es capaz de tomar decisiones por sí misma y no es capaz de deducir, de generar conocimiento nuevo a partir de lo que ya sabe. Ajá, justamente, ¿no? Entonces, ese es como el salto que todos los desarrolladores de inteligencia artificial están buscando, ¿no? El lograr que pueda generar cosas nuevas, que digamos, de alguna forma genera cosas nuevas, pero siempre es en base a lo que ha aprendido, ¿no? No puede generar nada de cero, ¿no? O sea, la creatividad y la creatividad, sí, claro, porque la creatividad es humana, pues es un don, por así decirlo, ¿no? Una capacidad, una virtud. Están buscando crear creatividad y curiosidad, por así decirlo. Aunque bueno, ¿cuál sería la diferencia? Porque, por ejemplo, sí, la creatividad es muy humana y tal, pero creo que finalmente, por ejemplo, un artista que crea una canción o una pintura, una película, siempre toma referencias de su exterior, del pasado, de la historia, de artistas anteriores. Siempre toma referencias, entonces en realidad no es nada original. La originalidad no existe. Hay algunos que dicen que la originalidad nació muerta, porque no existe. Siempre tomas referencias de muchos otros artistas o autores para generar tu propia obra, ¿no? Sí, claro. Y es lo mismo que hace la inteligencia artificial. Toma de la red, de muchos lugares, toma referencias sobre lo que tú le estás pidiendo y genera un nuevo concepto, ¿no? Pero básicamente, yo pregunto, ¿cuál sería la diferencia si nosotros hacemos lo mismo? No, bueno, perdón. No, dale. Tomar referencias. Yo no creo que invente o esté creando un nuevo concepto, estilo, etcétera, etcétera. O sea, toma, por ejemplo, tú le dices, ilústrame una tortuga con alas bajo el agua. Entonces va a tomar imágenes que estén en el internet, tengo entendido, y las va a fusionar. Y por eso luego hay imágenes tan pachecas, ¿no? O incluso que dices, ay, estos son humanos, pero ¿qué humanos, no? O sea, como que mezcló la imagen de esta chica con el hombro de esta otra, con los ojos de esta otra, la boca de esta otra, y queda un humano un tanto distorsionado. O los comerciales que mencionabas el otro día, ¿no? Que justo está como que el estilo de música que se ocupaba en esa época, pero lo que dice no tiene coherencia. Y justamente... Exacto, ¿no? Y ahí es cuando dices, sí, inteligencia, o sea, ¿tú crees que ese comercial la gente va a decir, tengo que probar esas pizzas o esas hamburguesas, qué ricas se ven? Pues no. Justo eso es a lo que se refiere, es decir, no tienen algo que podamos decir que es comprensión, ¿no? Es decir, no saben, no entienden un concepto, no tienen un pensamiento abstracto, que es algo que podemos tener nosotros. Por eso hay que entrenarlas, es decir, hay que ponerles muchas imágenes de tortugas, por ejemplo, ¿no? Hasta que identifique qué cosas tienen en común todo eso, y entonces ya deduce que la palabra tortuga está relacionada con ese tipo de imágenes. Que si es similar, sí emula, porque así creamos los seres humanos, también imitando, ¿no? Pero entonces es como la imitación de la imitación. Imitamos un sistema que imita el cómo aprendemos nosotros, pero no es lo mismo. Sí, pero aparte tú se lo tienes que pedir igual, pues. O sea, porque un humano sí tiene creatividad. O sea, un humano... decide de dónde se va a inspirar. Exactamente. Entonces ahí sería la diferencia. Claro, porque no es como el que la máquina diga... Ay, voy a hacer ahora un unicornio con cara de ratón y lo que sea. O sea, la computadora no tiene... Claro, porque sí, y creo que entonces ahí sería la diferencia, porque la elección de decidir, la libertad de decidir de dónde tenemos referencias, y lo que tú dijiste ahorita, Dana, que cada artista tiene un propio estilo. Y
todas las imágenes generadas por una inteligencia artificial siempre se ven iguales, siempre tienen algo similar. ¿No? Es un no sé qué Es sé un no yo. sé qué, pero siempre tienen Se logra similitudes, identificar. se logra Sí, identificar. si lo observas ¿no? bien, sí identificas. Sí, claro. que- ¿No? Lo más que va identificable por ahí. pues, son las Ujú. manos, ¿no? Porque las manos como que tienen un gran pedo para Ay, hacerlas sí. y les salen todas chuecas, Ay, ¿no? pobrecitas. Pero creo que Pobrecita finalmente... La inteligencia no sabe artificial. dibujar. Yo creo que, digo, para que lleguemos al momento en el que tengan autonomía propia y, bueno, Ay, valga no. la redundancia, Ahí sí me daría miedo. falta un Yo buen, también. pero hace 10 años no estaba Midjourney, por ejemplo, ni ChatGPT, solo pasaron Hace 10 2 años. Bueno, exacto. Tan solo hace 2 años no conocíamos estas plataformas, nadie las usaba. Eso sí me aterra. Estaban en desarrollo, entonces imagínense qué rápido, Lo rápido que evoluciona. lo rápido que evolucionan. Entonces, Sí. creo que no va a pasar mucho tiempo en realidad para que estas inteligencias, entre comillas, se vuelvan realmente inteligentes y más, ¿cómo se dice? Más intuitivas, ¿no? Y no va a pasar mucho tiempo. O sea, si hace 2 Creo años que no estaban. tendrían que instalarlas con las reglas que inventó Isaac Asimov Sí. de 1. Un robot no debe dañar a un ser humano o, por su inacción, dejar que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes se oponen a la primera ley. 3. Un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Sí. Sí. ¿Han visto ese meme? ¿No? Donde está el T-900, ¿no? Se llama, el de Terminator. Así Ajá. con sus ojos. Y dice, ¿Isaac Asimov? No, no lo ubico. ¡Ay, no! Qué bonito. Isaac, no lo ubico. Sí, o el hombre bicentenario. O el hombre bicentenario. Ahora, Inteligencia artificial. la pregunta es, ¿ustedes dejarían o han dejado de contratar a alguien, un artista, un diseñador, un algo, para utilizar una inteligencia artificial? ¿Lo harían? Creo que ese es un punto bien importante porque justamente a medida de la oferta y demanda, es un punto bien radical, ¿no? Entonces, Claro. creo que tenemos también que empezar a reeducarnos como artistas y consumidores de arte y como sociedad en general y darle un valor al artista, porque realmente somos, mira, hasta me pegué para hacerme la sufrir. He dicho. Somos seres bien incomprendidos, ¿no? En el sentido no de la cuestión Comprendidos. ¿Me entiende? sí, sino de que en realidad hay muchas personas o mucha gente, grupos sociales que consideran que el arte no es necesario. Y a lo mejor no porque no lo sepan, sino porque no lo tienen. A lo mejor el alcance, lo que sea. Bueno, ese ya es otro tema. Pero yo creo que sí ahí habría que reeducarnos a valorar al artista y el por qué el artista es importante en el hoy por hoy. Pues mira, tan sencillo como irnos Sí. al 2020, a la pandemia, en donde antes de eso, como que pues ver la televisión y las películas eran como, buen entretenimiento, no sirve para nada. Y en la pandemia, como que la gente le tomó valor a las películas, por ejemplo, Claro. porque no salían de su casa, no podían salir, que era lo único que tenían. Pues, Bueno, películas. también televisión, radio. Y televisión no nada más películas, sino shows, ¿no? Libros, hasta libros. Sí. O sea, Claro, pero hablando de tecnología, mm. ¿no? O sea, radio, televisión y lo que pudieras Exacto. encontrar en televisión, ¿no? Ahora, sí, pero les puedo decir, miren, lo estamos haciendo ahorita mismo, porque Ay, en otra época sí. hubiéramos requerido un ingeniero de audio y un montón de Sí, otras claro. personas para poder estar grabando Sí. este podcast. Bueno, también es cuestión de que todavía no hay presupuesto. No, pero más allá de eso, creo que es un punto que es positivo de este tipo de tecnologías, que de alguna forma ponen al alcance de las personas el poder realizar actividades que no podrían de otra forma. Es decir, justo, ¿cuánto te cuesta contratar a un diseñador gráfico? Y no es porque uno desprecie el trabajo, sino que
luego uno también está en las mismas condiciones porque también es artista y necesitas crear el logo Sí. para tu compañía, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues, ajá. Es una cuestión un poco, o sea, es de doble filo, creo. Pues eso es lo de la democratización de la tecnología, ¿no? Es como, pero aquí hay otra cosa que, pues sí, la tecnología se hace más accesible para todos, ¿no? Por ejemplo, en el área de la imagen, de las cámaras, pues antes hacer una película era muy caro y realmente solo quien tenía mucho dinero podía hacer una película. Hoy en día hasta un teléfono con un teléfono puedes hacer una película, pero eso no significa que sepas hacer una película. Entonces es como el ejemplo del diseñador gráfico. Hoy mucha gente está aprendiendo con esto de internet, puedes aprender lo que quieras, ¿no? Y mucha gente está aprendiendo a manejar la técnica de cómo se usan los programas. Pero el conocimiento de cómo debe ir un logo para captar a la gente, las formas, porque un logo tiene una psicología, ¿no? Claro. Para poder atraer a la gente, cosas que el inconsciente ve, y eso lo saben los diseñadores gráficos. Entonces un diseñador gráfico, tú puedes igual hacerlo, ¿no? Tú puedes hacer tu propio logo, pero no va a ser tan bueno como el de un diseñador gráfico. Porque él no solo sabe manejar las programa, herramientas, ¿no? sino sabe razonar el por qué esa línea es curva. No solo porque se ve bonito, sino porque esta línea ¿Qué curva. significa este símbolo, ¿no? Exactamente. Igual en las películas, en la música. Hoy en la música, mucha gente está haciendo sus propias canciones y eso está bien, porque creativamente se pueden expresar y está viendo también muy buen material. Pero también está viendo mucha música, mucho contenido que realmente dista mucho de algo de calidad, ¿no? Entonces, los profesionales, pues supone que por eso estudiaron tantos años, porque no solo les enseñan a apretar un botón, que una vez un director de cine que se enojó conmigo porque le eché a perder una boda, me dijo, es que Pablo, una cámara, un botón lo aprende a apretar un chango. Lo importante no es manejar la cámara, es saber hacer el trabajo, saber cómo capturar el evento, ¿no? Y es cierto, cualquiera podemos aprender a manejar el aparato que queramos, porque no es nada del otro mundo. Pero lo complicado y que requiere tiempo y disciplina es dominar esa técnica, ¿no? La cuestión que ya va hacia la parte humana, ¿no? Y eso es lo que te da un profesional. Claro. ¿No? Sí, tener una computadora que tenga teclado no te convierte en escritor, ¿verdad? Exacto. Y justo es la cuestión que les iba a preguntar. Pues después, ¿pueden realmente las IAs crear arte? ¿Lo que hacen es arte? Yo digo que no. O sea, yo creo que crean cosas hermosas, pero no bellas. Son cosas bien distintas, ¿no? Pero es que la idea de quién está detrás de esa inteligencia artificial, o sea, la que le está mandando de, a ver, hazte una iglesia, un templo, y cómo sería ese templo en Grecia, en el fin del mundo, y la inteligencia artificial va a agarrar información de aquí y de allá, ¿no? Pero creo que en dado caso la cuestión, pues yo no le llamaría artística porque no la está creando físicamente, pero la imaginativa, por lo menos, viene de un humano. Sí, pero todavía a eso, o sea, ya que te arrojó la imagen, el artista tendría que perfeccionarla para conmover esa parte que quiere conmover. Si quiere tocar, no sé, la soledad, etcétera, ahí es donde el humano o el artista entra. Tengo un amigo que es pintor y es muy bueno, es muy bueno y tiene un estilo muy como grotesco y así. Y entonces me escribió un día en la madrugada, así como a las 4 de la mañana, porque estaba súper emocionado porque se acaba de comprar no sé qué aparato que le permitía hacer todo ya digitalmente, o sea, sin hacer el boceto y después pasarlo digital y con la plumilla y no sé, no entiendo bien. Le ahorraba trabajo, ¿no? Exactamente. Y entonces yo me quedé pensando en eso y dije, pero la cuestión del óleo, pues, o sea, de tus pinturas al óleo,
y me decía, bueno, es que son públicos distintos. Si hay gente que me compra pinturas al óleo y hay gente que vive en Alemania y me pide un logo para su disco, o sea, lo tengo que hacer digital. Y por supuesto que eso me facilita. Pero finalmente lo hace él con una intención. Claro. O sea, detrás, no importa si lo hace digitalmente o al óleo o como lo quiera hacer, finalmente hay un humano que lo está haciendo con una intención. Uh-huh. Yo creo que esa máquina que mencionas ha de ser son unas tabletas, Creo que unas sí. Wacom, que son las conectas a la computadora y son para hacer ilustración digital, ¿no? Uh-huh. Y es como si estuvieras dibujando, en realidad sí estás dibujando, ¿no? Y nada más que todo se va digitalizando luego y es más fácil hacer una pintura, dar sombras y tal. Claro. Pero finalmente tienes que saber eso, pues. Pero tienes que saberlo, pero finalmente tu amigo es el que está haciendo la obra. Él es el que está decidiendo qué referencias usar, qué curvas poner, dónde poner una sombra, cómo poner qué colores usar. Él lo está decidiendo porque detrás hay una intención. Con las inteligencias artificiales, por lo menos ahorita, no hay eso. No hay una intención detrás. Claro, y todavía alguien que diga, ay, se me ocurrió hacer esta iglesia, o sea, porque imaginación, todos los humanos tenemos imaginación, Claro. pero que ser imaginativos nos convierte en artista, ahí Es sí ya es otra un cosa, abismo. totalmente. Y poder hacer lo que imaginas, porque justamente, ¿no? Acá traigo unos ejemplos que vamos a dejar acá en las redes del podcast para que puedan ver y se los voy a mostrar acá a los que estamos acá, pero justo estamos montando una obra ahora, ¿no? Y entonces yo quería que el diseño estuviera inspirado un poco en un tablero de ajedrez, pero no quería un tablero de ajedrez tal cual, ¿no? Sino simplemente que esto recordara, ¿no? Entonces, creo que como una herramienta de inspiración está muy bien, pero justamente yo le pedí a la inteligencia artificial, hice ese experimento de que me hiciera una escenografía inspirada en un tablero de ajedrez, ¿no? Y traté de ser muy específico, pero por muy específico que intenté ser, me arrojaba resultados muy psicodélicos, como de, un tablero de ajedrez gigante en un mundo, así. Ojalá tuviéramos ese presupuesto. Si tuviera ese dinero, podría, ¿no? Luego también traté de hacer unos carteles para un show que tengo de impro, ¿no? Que es de misterio y eso. Y entonces entrené a una inteligencia artificial para que me identificara. Le puse un montón de fotos mías para que me identificara, ¿no? Y hiciera un cartel conmigo, ¿no? Yo le pedía que me pusiera como diferentes personajes, ¿no? Pero igual es muy raro los resultados que te dan, ¿no? E incluso el resultado le tienes que poner tú mismo un montón de imágenes de referencia. Es decir, tú ya tienes que tener una idea muy clara de lo que quieres para que te dé algo similar a lo que buscas, ¿no? Entonces, siento que luego de repente la inteligencia artificial es como el burro que toca la flauta, ¿no? que dicen, ¿no? Es decir, que le metes instrucciones y claro, te puede aparecer algo que es sin duda, puede ser impresionante de cierto modo, ¿no? Puede ser dices, órale, esa imagen que real se ve, ¿no? O sí parece, pero justo lo que impresiona es que parece y no que es, claro. ¿No? Entonces sí, incluso si tú quisieras ser una artista que utiliza la inteligencia artificial, creo que tienes que echarle muchas ganas, te puede servir de inspiración, pero tú tienes que ponerle mucho trabajo para obtener un resultado que quieres. Hay algo que ustedes no saben que van a hacer, pero vamos a interpretar aquí una pequeña tarea, obra de teatro que le encargué a ChatGPT. Nos agarró por sorpresa la inteligencia Entonces les voy a dar así su libreto a cada quien. Pásale a Pablo. No la vean todavía. ¿Está bien? Y una de es como los exámenes del cómic. Toma uno y pasa a los demás. Fíjense. Examen sorpresa. Yo nunca le di los nombres de personajes ni nada. Estas son las instrucciones que le di al ChatGPT. Dicen los que saben de estas cosas, ¿verdad? Que le tienes que pedir que actúe como cierto profesional para que te dé mejores resultados, ¿no? Entonces,
Le dije, actúa como un talentoso dramaturgo. Escribe una obra teatral cuya trama se centra en el príncipe de Dinamarca cuyo padre ha fallecido en misteriosas circunstancias. Él sospecha que su madre y su tío, hermano de su padre, han conspirado para eliminar al rey, padre del protagonista, puesto que al poco tiempo del funeral ya se han casado y su tío es el nuevo rey. El joven príncipe que acaba de llegar de Inglaterra se debate consigo mismo sobre si vengar o no a su fallecido padre. Redacta esta obra en verso, le pedí. Entonces, pero yo nunca le dije que era Hamlet. La obra, ¿no? ¿Ya la puedo ver? Ahora pueden ver. Si se dan cuenta ahí, el título de la obra es Sombras de Traición. Ajá. Y justo los personajes son personajes de Hamlet, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Los personajes que aparecen en la obra, vienen en la última página, son Hamlet, príncipe de Dinamarca, Fantasma del rey Hamlet, Gertrudis, reina de Dinamarca, Claudio, hermano del rey fallecido, Ofelia, joven noble, amiga de Hamlet, Horacio, amigo leal de Hamlet, y Laertes, hermano de Ofelia. Oye, pero ¿también te dio esto? Ya, la copió. ¿La copió? Ajá, justamente es a lo que voy. Es decir, porque eso es algo que una persona podría haber hecho diferente, porque una persona sabría, tú me estás hablando de Hamlet, pero si a mí me dan eso como para improvisar, por ejemplo, lo sacaría totalmente de contexto, claro, muy a propósito para crear algo original, ¿no? Tu versión de Hamlet. Y puede ser en el presente, en el futuro, en otra época, o puede ser el Rey León, ¿no? Es decir, claro, puedes crear otra cosa. Pero entonces, pues ahí como vamos apareciendo, entonces, pero ¿quién va a ser? a ver, yo voy a hacer Hamlet, Pablo el fantasma, Dana Ofelia, Gertrudis. No, tú vas a hacer Laertes, porque es que no tienes diálogos, Gertrudis. Okay. Laertes, y puede ser Claudio también. Yo, Claudio. ¿Laertes y Claudio? Ajá, Laertes y Claudio. Ok. Entonces, Sombras de Traición. Acto 1. El despertar de la duda. Es como el despertar de la presa, ¿no? El príncipe Hamlet, vestido de luto, se encuentra en el salón. Tú lees las acotaciones también. Ok, va. Acto 1. El despertar de la duda. Escena 1. Salón real. El príncipe Hamlet, vestido de luto, se encuentra en el salón real después del funeral de su padre. La reina Gertrudis y el nuevo rey, Claudio, conversan en voz baja en un rincón. Hamlet. Oh, qué pesada carga yerta del corazón, cuando la sombra de la duda danza en la razón. Padre mío, asesinado y envenenado, estás por mi madre y mi tío, en oscuro complot nefasto. El fantasma del rey Hamlet reaparece de las sombras. ¿Cuántos partidos? Hamlet, mi noble hijo, escucha mi lamento. La traición yace en el seno de tu noble hogar. Venganza clama tu espíritu. En mi nombre actúa, desenmascara los engaños y redime mi alma. Escena 2. Jardines del palacio. Hamlet camina solitario entre las sombras de la noche. ¿Qué hacer? ¿Tomar venganza o en silencio callar? El amor filial y la duda me hacen temblar. Engaños tejidos en un telar siniestro. Mi madre y mi tío, en su traición me sumerjo. Ofelia, joven y delicada, aparece en escena. Oh, príncipe Hamlet, tus ojos reflejan tormento. ¿Qué inquietudes atormentan tu noble pensamiento? Desvela tus secretos, que en mí encontrarás apoyo. Juntos enfrentaremos la trama del engaño. Acto 3. El engaño... 2. No, 3. No, sí, es eso. Acto 2. Sí, perdón. Acto 2. Es que la inteligencia artificial. Es que yo no soy inteligente. Acto 2. El engaño desenmascarado. Escena 1. Cámara real. Hamlet oculto tras una cortina, observa una conversación entre la reina y el rey Claudio. Que ahí es Polonio, ¿no? El papá de Ofelia, realmente el que está atrás de la cortina.
y escucha y está espiando la conversación entre Gertrudis y Polón. Pero fíjense, acá por ejemplo, dice Hamlet, oculto tras una cortina, observa una conversación entre la reina y el rey Claudio. Observa. Hamlet. Sus palabras revelan el pecado cometido. El veneno del engaño ha sido esparcido. Ha llegado el momento de un acto audaz, desenmascarar al traidor con la verdad. Y nunca hablaron, nunca hablaron Claudio y Gertrudis. Nunca nos enseñaron la conversación de estos dos. Ajá. Bueno, pero se entiende, ¿no? Pues es que ahí es narrativa, no drama. Exacto. Ah. Y algo iba a decir escena ahorita, ya dos. se me olvidó. Bueno, ahorita bien, Abby. Escena 2, cripta real. Hamlet, acompañado por Horacio, encuentra al fantasma del rey Hamlet. Hamlet, mi valiente hijo. ¿Puedo hacer una petición? Sí, dígalo. Tú puedes hacer una voz bien grave. Puedes hacerle o imitar a Darth Vader, ¿ya sabes? Vamos a ponerle más carnita a esto. A ver. Hamlet, mi valiente hijo, ha llegado el instante. Revela la verdad y cumple con tu cometido. Por mi espíritu atormentado y en pena, por el honor mancillado de nuestra sangre real. Acto 3, la tragedia final. Escena 1. Y ahora sí Hamlet, quién sabe. Escena 1, gran salón. Hamlet prepara una obra de teatro que refleja el asesinato del rey. Observa, oh rey culpable, este acto teatral. El reflejo de tu crimen será tu propio funeral. Si tu alma aún tiene destello de cordura, confiésate y libera a mi padre de su sepultura. Pero fíjate, aquí... ya me acordé. Aquí la inteligencia artificial ya nos está spoileando lo que pasa en la obra, porque en la obra Hamlet nunca le dice, de esto va a tratar la obra, ¿eh? Ajá. Y aquí sí, Hamlet le está diciendo, mira, esta Para obra es saltarse de tu la asesinato. ratonera. Ajá. No la pongas. Y lo que iba a decir, ya me Sí, vino dala. ahorita. O sea, su poesía es de niño de primaria. O sea, Ay, su verso, sí. no hay verso. No hay verso, nada más hay rimas. Me la rimas. Hay rimas que me las rimas, ¿no? Te la rimo en verso. Digo, te la rimo. Pero sigamos, sigue acotación porque también allá se acabó, nunca vimos la obra de otro. Sí, exacto. Es escena de la obra. Pues ya. Escena de la obra de teatro que refleja el ascenso del rey. El rey Claudio reacciona con culpa y miedo. Escena 2, sala de duelo. Un duelo a espada. Un duelo a espadas entre Hamlet y Laertes, hermano. Y ahí el chat GPT dejó de escribir y Sí. que eso le pasa a veces. Y le tuve que decir, Se van a- continúa la obra desde donde te quedaste. Ay, con razón. Ok, continúa la obra desde donde Se quedó te sin quedaste. ideas. Escena 2, sala de duelo. Continuación. Muy ¿Qué literal. dijo? Ya me cansé. Me echan también. Espérate tantito. Acudió a su sindicato de... Sí. Déjame Es hora recargo de mi lunch. el buffet y ya continúo. Ponme aceite, por favor. ¿Un duelo de espada? Un duelo, escena 2, sala de duelo, continuación. Un duelo espada, a espada dice, entre Hamlet y Laertes, hermano de Ofelia. Tú eres Yo Laertes. soy Laertes. Un duro muerte. Hamlet traidor, desleal y cobarde. Por tu causa la dulce Ofelia yace en la cima. En este acero fundiremos nuestra ira y el destino dictará quién merece la victoria. O sea, ya se murió Ofelia. ¿En qué momento O sea, ¿en qué momento se murió? ¿Qué Sí, pero pedo? en la cima de ¿Y qué? en la cima de qué? Aparte, así no sé. No tiene Aparte, sentido. En la cima. no, ajá. En este acero. Bueno, Hamlet. pues eso sí tiene. Laertes, hermano herido por el dolor, mis actos fueron impulsados por la confusión. Si mi espada te encuentra en este combate, que sea la justicia quien determine nuestro festejo. La lucha es feroz Y llena de pasión. y llena de pasión. Hamlet y Laertes se enfrentan con fuerza y habilidad. Y chachán.
Ofelia. ¿Acotación? Desde el qué fondo de la momento? escena, una voz susurra. Detened vuestro combate, noble y espada lanza. El engaño y la venganza han sido revelados. La traición yace en manos del rey coronado. Hamlet y Laertes detienen el duelo y se miran asombrados. ¡Ah, chinga! ¡Ay, perdón! Censúrenme. Y el putazo que me metiste. Y eres Claudio también, ¿no? Así soy, Claudio. Claudio, En en un- gesto de culpabilidad y arrepentimiento. Que Claudio acaba de aparecer, no sé por qué Ujú. está culpable y arrepentido, ¿no? Pero bueno. Mm. Deteneos, os suplico, noble Hamlet. La sombra del pasado me ha consumido. El veneno del engaño ha tocado mi alma. Claudio, asesino de sangre real, tus palabras ya no pueden sanar las heridas. Pero tu confesión marca el fin de mi venganza. El perdón se encuentra en el corazón que palpita. Claudio, arrodillado con lágrimas en los ojos. Mis crímenes, como un peso insoportable, me arrastran al abismo de la desesperación. Hamlet, te imploro, perdóname, hijo mío, que la paz cabrón. restaure nuestro reino y nuestra unión. Hamlet, con gesto ¿Cuándo fue tu hijo? compasivo, extiende su mano Ay, no, a Claudio. No, por favor, no. La redención se vislumbra en tu voz sincera, y en esta noche la venganza se desvanece. Que la memoria de mi padre descanse en paz, y la justicia brille en nuestro reino renacido. ¡No! El No telón mames. cae lentamente mientras los personajes se abrazan reconciliados. Y después todos bailan juntos, ¿no? Kumbaya. Vaya. Es La que de, la de si eres, ¿cómo la canción esa? La de un granito de mostaza, ¿ok? ¿Cuál? Que tu fe es como un granito de Tú ves mostaza. como un granito de mostaza. No sé, son muy jóvenes, muchachos. Ay, es que yo nací ayer. O muy ateos. O voy a- Bueno, este fue un experimento justo para que veamos, Hamlet versión Disney. que comparemos, sí, Perfecto. Bueno, sí. la creatividad, ¿no? Realmente de ChatGPT contra Shakespeare, ¿no? Que no, obviamente es una batalla muy injusta, pero la cuestión es decir, sí llegamos a ver también, es verdad, en defensa de ChatGPT, sí llegamos a ver películas y series con esta calidad Ay, de sí. guión. Bueno, pero ya tiene mucha coherencia, ¿eh? ¿Que el texto ese? O sea, me refiero que sabes lo que va pasando, aunque se salta algunos hechos, ¿no? Pero pues qué hueva, ¿no? Pero justamente, pues sí, pero en comparación con, por ejemplo, cuando empezaron estas inteligencias artificiales que escriben, ha avanzado mucho porque yo me acuerdo que hay un cortometraje, la otra vez lo hablábamos, que fue escrito por una inteligencia artificial y no tiene ningún sentido ese cortometraje, no tiene nada de coherencia, es Pasan cosas random. súper random. Y ahora esto, o sea, tiene mucha coherencia en comparación. Y solo han pasado que, no sé, 3 años desde que salió ese corto a esto. No, menos, también salió hace O menos, ¿no? Ajá, sí, o sea, todo este boom O de sea, las hace inteligencias muy poco artificiales tiempo. salió el año pasado. Ujú. Sí, todo ha avanzado Muy rápido. poquito. Sí, eso es verdad, ¿no? Es decir, Ya avanzó sí hay una cosa ahí, pero creo que así como decías, que las imágenes siempre tienen un algo que es no sé qué, pero dices, es que se ve raro, ¿no? Así como lo que les acabo Ujú. de mandar. Siento que algo parecido pasa con los textos también. Es que suena raro, ¿no? Sí. O hay algo que no, ¿no? Y ahí, obviamente, ¿no? Tiene también... en Hamlet todo el mundo hay 11 muertos, creo, al final de Hamlet. Acá no se muere nadie, solo el rey Hamlet, y porque ya aparece muerto, y eso Ya yo porque aparece, se lo ajá, dije a la IA, ¿no? Pero justo, tiene una cuestión de censura también la inteligencia artificial, que tiene prohibido hablar de temas explícitos, ¿no? A menos que sepas cómo escribirlos Para para ajá, hackear como esa parte y entonces sí los puedes truquear. los puedes truquear. Ajá. Sí, pero de cajón no te va a dar como eso, ¿no? Entonces, de parte de ahí hay un criterio de quien lo... eso es parte de lo que digo, es decir, igual están programadas
por una persona o una serie de personas que las limiten. Entonces, no va a hacer nada para lo que no esté programada. Por eso es que todavía dicen que De no es momento. inteligencia todavía, porque finalmente sigue siendo una programación muy compleja y que hace cosas que no podían hacer programas anteriormente. Pero Encarta, que no puede hacer el Encarta, ¿no? O el asistente de Windows, el clip. El PowerPoint. El clipcito. El clip. Ajá. Pues a lo mejor el clip está detrás de todo esto. Tal vez, Ay, ajá. sí. Se fue allá. Se los dije, malditos humanos. Pero ahora sí. Creían que no servía para nada, pues Ajá. bien. Parece que estás tratando de conquistar el mundo. Me cambiaste tu clip. Te sugeriría. Es malévolo, de hecho, en la miniatura de este podcast podría ser el clip malvado de Windows. ¿Qué Ya pasó? sabes. Historia. Y su venganza, Y su- venganza. La venganza del clip de Windows. Subtítulo. ¿No? Ajá. El regreso. Ok, entonces bueno, eso, ¿no? No, sí está muy intenso esto, la verdad. Sí, pero sí se confirma que forzosamente necesitas un artista detrás para hacerlo. Y hemos hablado un poco acerca de esto, ¿no? De qué tanto O podemos bueno, simplemente- usarlo, ¿no? O no. Pero, justo, comparando en esto de las revoluciones tecnológicas y esto que ha habido, ¿no creen que sea o qué piensan? ¿Hay diferencia o es un efecto similar al que ha ocurrido en otros momentos con el arte y el desarrollo de la tecnología, ¿no? Es decir, cuando se descubrió la fotografía, la gente dice, no, pues ¿para qué pintamos, no? Pues ya la cámara puede sacar Exacto. una imagen, ¿no? Pero hay Luego- una necesidad. Pero, y luego ya vimos que no funcionan exactamente iguales, ¿no? Y que tampoco cualquiera con una cámara Puede sacar es un fotógrafo. Aunque, ¿no? sin embargo, cuando salió se empezó a popularizar la fotografía, es cierto que el trabajo de los retratistas bajó. Porque antes toda la gente se retrataba Ujú. usando los servicios de un pintor, ¿no? Ujú. Bueno, no toda. Sobre todo la burguesía, Sí, hacia claro. arriba, ¿no? Eran los que se retrataban, ¿no? Y con la cámara, entonces dejaron de dejan de usar a los pintores y empezaron a usar más la fotografía, ¿no? Ujú. Entonces, no desapareció la pintura, qué bueno que no desapareció, pero sin embargo el trabajo de los retratistas, hoy por hoy, ya no existe. O sea, creo que la Sí gente existe, puede... sí O sea, existe. existe porque, claro, tú puedes contratar a un pintor para que te retrate, pero sin embargo, cuando piensas en hacerte un retrato, piensas más en un fotógrafo, a ir a un estudio, que ir con un pintor. Pero creo que En son realidad, cosas de no. necesidades distintas. Ujú. O sea, por Yo ejemplo, estoy de acuerdo. sí. Pero a lo que voy es que finalmente ya hay una cuestión de proporciones, o sea, ya es mucho menos la gente a nivel mundial que va a hacerse retratos con un pintor, a menos que sea una necesidad muy específica, a la gente que va a sacarse fotos familiares, por ejemplo, a un estudio de foto. Claro. Realmente, y en comparación de antes de que existiera la fotografía, o cuando estaba desarrollando, pues la pintura ya tenía ese campo dominado, ¿no? Sí. Y vino la cámara y no desapareció la pintura en ese aspecto, pero sí bajó demasiado. Que hoy por hoy, en realidad, la mayoría de la población usa los fotógrafos para cualquier tipo de retratos, ¿no? A menos que sea muy Y específico. ahora ya tienes una cámara en tu celular y Claro. también ya se usan menos a los fotógrafos. Creo que Pero son cosas... no, pero bueno, sí, creo que tiene que ver un poco con algo que mencionabas hace rato, que tiene que ver con, pero no tiene tanto que ver con la tecnología, sino con una cuestión de la apreciación justamente del trabajo. Es decir, y creo que ahí cambia la necesidad. Por ejemplo, en la pintura justo te mandabas retratar antes porque era la única forma en la que podías tener tu imagen. Y ahora creo que la necesidad es otra. Es, ahora me quiero retratar con ese artista porque él tiene un estilo que me gusta y yo quiero que él o ella o que esa persona me haga un retrato. A mí, si me explico, yo quiero ser plasmado por esa persona.
que es distinto a simplemente quiero tener una foto ahí para De acordarme la boda. de mi sobrino, ¿no? Sí, Ajá. del perro. Ajá. Que yo te pedí fotos para mi perro. Ajá. Entonces, creo que es una intención diferente. Y claro, y también puedes pedir querer un retrato artístico con fotografía, pero es distinto. Y es como, por ejemplo, la ropa, ¿no? Es decir, claro, la mayoría compramos ropa que ya está fabricada, ¿no? Y está hecha en maquila. Pero no es lo mismo. Es decir, la gente también va y se compra una blusa bordada a mano artesanalmente porque tiene un valor distinto cuando lo saben apreciar. Pero creo que ese ya es otro tema aparte que tiene que ver con que, al menos aquí en México, ¿no? No se le da un aprecio como al trabajo artesanal. Dice Avelina Lesper que en Japón a los artesanos prácticamente no hay distinción entre artesano y artista porque se valora mucho el trabajo manual. Yo sé que tú lo hiciste y que no es lo mismo comprar una silla que tú me fabricaste a comprarla en Ikea. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, sí, la gente puede ir con lo del teléfono. Pues sí, la gente puede usar su teléfono y tomarse selfies. Pero eso no los hace realmente valiosos más que para la persona que se lo toma. Y es más, la gente ni siquiera valora las selfies porque se puede hacer tantas y en cualquier momento que no son valiosas en realidad. Entonces, volvemos a la cuestión de los profesionales. Cualquiera puede tener una herramienta que te ayude a hacer lo que sea, pero no cualquiera puede lograr exponer emociones, sensaciones, lo que sea, ¿no? Para eso se requiere una preparación y es lo que les falta todavía a las inteligencias artificiales, ¿no? Pero por mucho, claro. Todavía, bueno. No, y seguro vamos a llegar y a más ese que momento. las inteligencias artificiales nos falta a nosotros, creo yo. Es como justo ponemos este ejemplo, ¿no? Pero es que ha pasado tantas veces que yo creo que es similar. La fotografía, todo el mundo dijo, ay, va a sustituir a la pintura, ¿no? Ah, pues no pasó, ¿no? El cine va a sustituir al teatro. Ah, no, pues no pasó. La tele va a sustituir al cine. No, pues no, tampoco. Ahí sigue la tele, sigue el teatro, ahí sigue el cine y ahí está el Netflix y ahí están los podcasts y sigue el radio. Distintas. Y son maneras distintas porque te dan cosas distintas, claro. ¿No? Pero creo que siempre hay un poco más de dominio de alguna de estas herramientas, ¿no? Por ejemplo, en cuestión de la fotografía y la pintura, pues hoy por hoy la fotografía domina más que la pintura. Es que ¿no? Depende en qué ámbito lo veas, porque si lo vemos de manera industrial, tampoco sabría decirte, pero... Es más abundante, podría decirte, exacto. Pero por la facilidad de sacarlo. Y por eso, entre comillas. Por eso, a eso me refiero. De manera, digamos, industrial, porque artísticamente, pues sí hay muchas cosas que definen una herramienta, qué herramienta usas, ¿no? Pero en cuestión industrial, ¿no? Pues la fotografía ya domina más que el arte, ¿no? Que la pintura. Digamos que en el teatro y el cine, pues aquí es tonta la comparativa porque son cosas diferentes, aunque una nació de la otra. Pero finalmente el cine, como es más exponencial y es más rápido y pues es más, pues se ha popularizado más. Y también es más económico. Y es más, y tal vez, exacto, y es más económico, entre comillas, porque ya no es tan económico ir al cine, ¿no? Pero sí es más barato. Bueno, está un poco más arriba, quiero decir arriba, pero que no se entienda como que el cine es superior al teatro, ¿no? Porque son cosas diferentes. Es más popular. Es más popular y es como, como el compañero del salón que es popular, ¿no? Y entonces, igual con, pues con la música, por ejemplo, la música de ahora que se prefiere hacer más con consolas y que también ahí en la música ya hay mucha inteligencia artificial porque las consolas ya tienen... O inteligencia artificial entre comillas, porque ya tienen muchos sonidos predefinidos que se usan y ya a partir de esos sonidos se pueden crear otros, ya sea una canción, ¿no? Y ahora la música de ahora se hace más con consola que con instrumentos como era antes, ¿no? Y esto viene desde los 80s, ¿no? Desde los 70s ya esa, digamos, tecnología, esa inteligencia se empezó a meter desde los 70s, ¿no?
¿no? Con la música disco. La música disco empezó a usar música de consola para crear los sonidos característicos de ese género, ¿no? Pues dicen que los Beatles, si no hubieran tenido no me acuerdo qué cosa usaban ellos. No, pues sí, bien claro. No sé, lo voy a investigar. Pero ¿Dijiste una Beatles? cosa, Beatles, los Beatles. Los Beatles. Okay. Como una consola para Un sintetizador. El sintetizador. No serían el hit que fueron. Yo no estoy de acuerdo. Eso dicen. Hay mucha gente yo también estoy en desacuerdo porque no, pero es que la cuestión... no estoy tan de acuerdo en eso que dicen. Recomendando canales, y ahí que nos recomiendan también, ahí Jaime Altozano. Tiene un video acerca de los Beatles. Pero sobre todo el hecho es porque justo empezaron a explorarlo y a dominarlo de maneras diferentes, no a usarlo simplemente como, pues esto me imita este instrumento, ¿no? Usarlo de manera consciente y con una intención detrás. Ajá, y creo que, y me imagino que también así ha de haber sido en el resto de la historia, ¿no? O sea, no sé si saben esto, que existen básicamente 2 tipos de instrumentos, ¿no? Que son los instrumentos temperados y no temperados, que son los temperados son como el piano, por ejemplo, ¿no? Que tú tienes la tecla y ese es el do, ¿no? O el re, mi, y eso, ¿no? Pero hay otros como el violín, por ejemplo, que el arpa, que es allá el tanteo, ¿no? Entonces tú tienes que saber dónde apretar, ¿no? Y aprendértele en tu violín dónde está cada nota, ¿no? Entonces, y yo me imagino que cuando inventaron así como el clavecín o el piano o eso, han de haber dicho, ay, sí, son bien trampas, ay, así cualquiera, ¿no? Ya sé dónde está el do, eso no, esos músicos de ahora, no saben lo que es hacer música, ¿no? Sí. Entonces, y así cuando los instrumentos, inventaron el primer instrumento con nota, también ahí los percusionistas han de haber dicho, ay, sí, así que chiste, ¿no? Pero a ver, así con puro ruido de golpeteo, así, que te dé, ¿no? Con notas cualquiera te hace sentir, ¿no? Entonces, los trastes de la guitarra, ¿no? Ajá. Ay, así que... En ese caso, imagínense los cavernícolas, ¿sí? Ay, así que chiste, generar fuego, una chingadita. No mames, acá teníamos que tallar puras rocas, ¿no? Imagínate que las rocotas, ¿no? Para hacer un pinche fogón. Ay, pinches seres del futuro. Ajá, exacto, ¿no? Entonces es como, o sea, creo que va por ahí, ¿no? No, digo, sí, en efecto son herramientas que uno tiene que aprender a tocar, pero creo que esa dificultad de saber manejar una herramienta está disminuyendo cada vez más. Sí, pero al mismo tiempo, como es una nueva herramienta, tienes que aprender a usarla. Sí. Y entonces creo que ahorita estamos, les decía que no es tanto que es la herramienta, sino que nosotros ahorita estamos apantallables. Sí. Entonces decimos, es algo nuevo y decimos, ay, guau, ¿no? O sea, es que pues sí, ya, pues no. Lo mismo que decían, no, pues, o sea, es como si pensáramos, justo, ¿no? Que entonces el fotógrafo era pintor y es como estarlo comparando, ¿no? Cuando se inventó la fotografía. Entonces decir, no, pues a él le queda mucho mejor que a ti, pero es que no estamos haciendo la misma cosa, ¿no? Claro. Y creo que eso es una cuestión de acostumbrarnos a la cuestión, ¿no? Pero bueno, finalmente, regresando a esta cuestión de las inteligencias artificiales, ahí mantén tu punto, espera, ¿no? Que luego a mí se me va el dedo. Finalmente el fotógrafo era un humano que pensaba. La cámara no pensaba por el fotógrafo. Era el fotógrafo que tenía que pensar qué encuadrar, por qué voy a encuadrar eso, por qué voy a usar esa luz, cuánta luz. Entonces había una intención. La cámara solamente era la herramienta, no pensaba por ti. Y ahora estas inteligencias artificiales no son inteligencias, pero sí ya te hacen mucho de ese proceso creativo, ya lo hacen por ti. Es que tampoco piensan por ti, porque justo lo que decía, justo es que no hay un proceso creativo. A ti te apantalla, justo, yo creo que apantalla más a las personas que no están acostumbradas a tener un proceso creativo. No tengo proceso creativo. Creo que, no, pero, o en ese ámbito, es decir, quizá nosotros nos apantalla, o sea, a mí me impresiona mucho lo que puede hacer visualmente
una inteligencia artificial, pero no me apantallas nada de lo que puede hacer con un texto dramático. Claro. Que ya digo, Claro. eso es una basura. Y los artistas ¿no? deben de pensar Y los como artistas, pintores, pues. un ilustrador te aseguro Claro. que piensan lo mismo. No, así, exacto. bueno, ahí díganos ustedes, ilustradores, pintores que nos oigan, que nos vean, si piensan lo mismo, ¿no? Pero yo creo que así como nosotros estuvimos notando un montón de carencias que hay en el texto, también lo notan porque no es lo mismo. Y para conseguir un buen texto, una buena imagen, necesitas a alguien que sepa dominar esa sea un herramienta y experto. que sea un experto, Un ¿no? profesional. Y creo que la otra cuestión es que, siempre pongo como ejemplo, ¿no? Ahorita nos apantalla, pero no sé, no nos vayamos muy lejos, ¿no? Piensen en los efectos especiales del cine de los 80s, ¿no? Que decíamos, ay, wow, ¿no? Piensen en los monos digitales del remaster de Star Wars o del episodio 1, 2 Sí. y 3 del Star Wars. Ahora vemos es una caricatura, ¿no? Se Pero en ven el tiempo ya. decíamos, ay, wow, qué impresionantes. Y cuando los Lumière estrenan La llegada del tren, la gente Sí. se escapó corriendo Sí. de la sala porque dice, ay, el tren nos va a atropellar. Y nosotros podemos decir, pero ¿cómo si es una cosa cuadrada ahí, en Plana. blanco y negro, rayada, plana? Bueno, pero allá hay una diferencia porque en esta cuestión de los efectos visuales nosotros ya sabemos que es falso. Lo que estamos viendo es falso, ¿no? Y con lo del tren, cuando en esa época, la gente realmente sí se asustó porque sí pensó que el tren se iba a salir porque Ujú. jamás no existía el concepto de imagen en movimiento, ¿sabes? Ajá. No existía. Entonces, tendríamos que ponernos un poco en los zapatos de la gente de esa época, que era lógico que se asustaran, porque no existía, no había, era ahora sí que 101% Ahora nuevo. nosotros estamos en esa posición. Ajá. Entonces, pero finalmente, aunque nos presentan un efecto súper cabrón en el cine así, sabemos que es falso. Sabemos que aunque nos muestren un dragón así súper real en 4D y la fregada, sabemos que no es real, que es un efecto generado por computadora, muy bien hecho, y nos impresiona por la misma historia, por el sonido, por el mismo diseño del dragón, pero no es una impresión genuina de creer que es real, porque No. ya sabemos que es No, falso. a lo que me refiero es de que, como ha pasado el tiempo, entonces, a la gente de 1900 le impresionaba el tren y se espantaba, y ahora nosotros no. A la gente en los 80s, ¿no? O cuando yo era niño, me impresionaban los efectos de los 80s. Ahora no, de los 90s incluso, o sea, con los que fuimos creciendo, me impresionaron en su época y ahorita ya no, ¿no? Entonces, justo, creo que ahorita nos da la impresión de creatividad, de wow, qué bien lo hace, pero justo porque es algo nuevo que todavía no estamos acostumbrados, pero también creo que entre más nos relacionemos con este tipo de tecnologías, más vamos a identificarlas y a decir, eso es inteligencia artificial, no, como ahora podemos decir, eso está hecho por computadoras, eso es un recorte, ¿no? Como decimos Pantalla verde. eso es una pantalla verde, ¿no? Como ahí con Legolas saltando, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que nos va a pasar. Son las dos partes, entre dominar la herramienta y también entre acostumbrarnos a verla. Y el ojo se va a acostumbrar. El ojo se va a acostumbrar a saber, a diferenciar qué es falso y qué es hecho por una inteligencia artificial y qué es real. Siempre, porque el cerebro siempre capta esas cosas raras, Creo ¿no? que estamos avanzando igual en ese aspecto un tanto igual de rápido. O sea, porque yo me acuerdo la primera vez que vi una imagen de Midjourney, fue una imagen de Instagram, ¿no? Que ponía así el elenco de Harry Potter versión bebé, ¿no? Ah, sí. Y la página decía, este es Malfoy acorde a Midjourney. Y me acuerdo que yo pensé, ay, ha de ser un artista digital de Instagram. Yo en esa época, como si me hace mucho. No sabía, en ese tiempo yo no ubicaba yo que ya existía esta cosa, Ay, ¿no? mamá. Hasta que empezaron a aparecer un montón y yo dije, oye, ese tal Midjourney le está yendo muy bien. ¡Qué buen trabajo! Dije, wow, o sea, le está yendo Oye, muy tiene bien, todo muchos el mundo lo seguidores. sigue, hace cosas de diferentes estilos. Dije, ay, qué padre, ¿no? Y me pareció una de Hagrid, ¿no? De Hagrid bebé.
Y me metí en los comentarios. De a ver 1.80, ¿no? ¡Qué bonito! No, la pobre inteligencia artificial no sabía eso. Pero me metí en los comentarios y en los comentarios decía uno de, ¿pero por qué este artista pone así los dedos? ¿O por qué sus dedos parecen salchicha? Y me quedé así como, ¿de qué habla, no? Y ya cuando hago así, suma la imagen, dije, ¡ay, qué feos dedos! ¿Pero por qué? Y dije, ¡ah! Me estás diciendo que entonces no es una persona la que los está pintando. Ya, entonces, Midjourney, Google, ¿no? Y ya chequé y dije, no mames, ¿qué pedo con esto? O sea, sí me impresionó muchísimo. Y ya después de una vez que ubiqué existe inteligencia artificial, me topé otra imagen en Instagram, que justo era una cosa así como un templo en el fin del mundo y no sé qué. Dije, ay, wow, qué imagen tan loca. O sea, yo dije, qué increíble. A ver, ¿de qué es? Y decía, por inteligencia artificial. No era Midjourney, era otra cosa, no me acuerdo cuál. Pero inteligencia artificial, y dije, ay, no mames, o sea, esta cosa está increíble. O sea, qué bien ilustra y todo así como tan surreal. Y además sí te genera como... Sí me hizo sentir así como en un sueño. Yo dije, qué impresionante. Dije, qué triste. Pero yo todavía no sabía cómo funcionaba la cochinada. Esa, perdón que le diga cochinada, pero perdón. Ya después, ya cuando me enteré cómo se utilizaba y demás, dije, entonces no fue solita la máquina. O sea, se basaron en el estilo de un artista digital para hacer ese templo y esa cuestión surrealista. Y dije, entonces realmente no es como la gran cosa, ¿no? Ahora, las últimas imágenes que vi, además de los comerciales, fueron estas imágenes del Papa echando la parada, ¿no? Y las personas que salen allí, dices, no. Las caras son como raras. Ya vas ubicando, ¿no? También estuvimos viendo imágenes de tipo fotografía, una morra con el cielo nublado, como en París de noche, con palomas volando, y dices, esta madre no es una foto, esta madre no es una pintura. Hay algo ya cuando te acercas, en efecto, o sea, tiene como 15,000 dientes, tiene como 7 dedos, el ala de la paloma está toda guanga, del otro lado la está gente de atrás está con su cara como rara, así, sí, deforme. ¿no? Y dices, qué bueno, sí, adiós. Y bueno, nos damos cuenta también porque ahorita esos errores son muy obvios. Y porque esta tecnología está muy bebé. Pero el punto es que va a ir evolucionando y va a ir perfeccionando esas cosas hasta que va a llegar un momento en que va a ser va a ser una imagen perfecta, ¿no? Pero a la par nuestro cerebro también va a ir creciendo con esta tecnología y entonces va a ir siempre diferenciando y detectando cositas. Es una competencia. Es como una competencia. A ver quién gana, la inteligencia artificial o la inteligencia humana, ¿no? Claro. Y no es que nosotros queramos evolucionar, es que es nuestra naturaleza, ¿no? Sí. Digo, hay gente que pues, no quiere. Perdón, don. Ahí tenemos sacos. No vale. ¿No? Sí, y creo que lo que es también justo tiene que ver un poco con lo que platicaba hace rato de también creo que ahora nos falta ver más Vox, nos falta consumir más arte justamente porque nos puede ser, si no tenemos el ojo entrenado en consumir arte visual, ¿no? Y en entender de composición y eso, claro, lo primero te apantalla, ¿no? Sí. Pero creo que en este momento el gran hype que trae todo eso es, no lo hizo un humano, y lo importante es que no lo hizo un humano, sino que no lo hizo un humano, pero sí. O sea, sí, bueno, está con instrucciones humanas, pero, o sea, siento que lo que nos impresiona más es que es una máquina quien lo hace, una computadora quien lo hace, ¿no? Y no tanto la calidad con la que lo hace. Sí, ¿me explico? O no tanto la creatividad. Sería como, por ejemplo, un pintor decide qué poner, qué color poner, ¿no? Textura. ¿Qué textura?
qué tanto poner el contraste y por qué lo hace, ¿no? A veces puede tener una razón más profunda o a veces no hay una razón tan profunda. Intuición. O intuición, ¿no? Exactamente. Y tal vez lo sorprendente es que justamente, en efecto, no es un proceso creativo el que nos evita, porque eso viene de la explicación que le des, también si lo sabes usar ya bien. Pero tal vez lo sorprendente es que el programa decide qué tipo de texturas usar, cuánta sombra ponerle, qué colores usar. Que esas pequeñas decisiones son algo muy humano, son algo que solo lo podemos hacer los humanos, ¿no? ¿Por qué voy a poner este vaso? ¿Por qué lo voy a pintar de azul, no? Y además, ¿qué colores voy a usar? ¿Qué materiales? Y eso es lo interesante de esta inteligencia, que justamente decide por ti esas cosas, porque tú solo le das el concepto. Lo que no le digas lo decide, por así decirlo. ¿No? Tú solo le das el concepto y le das a lo mejor el estilo, ¿no? Exacto, tú le puedes dar unas instrucciones y puede ser muy específico, pero exacto, lo que no le des, él lo va a decidir y él lo va a hacer por ti. Eso es lo sorprendente. Tal vez que en esas cosas pequeñas tiene autonomía. Digamos, esa autonomía, ¿no? Ajá. ¿Por qué puedo poner un color amarillo y no poner un rojo, por ejemplo, ¿no? Ahora, y lo que sí diría, porque tiene, o sea, en tanto este uso, ¿no? Que le damos, un poco lo que decía Dani. O sea, yo creo que está bien usarlo como una herramienta, no es algo primordial, pero es decir, tú escribes eso y dices, ay, ahora soy artista, pues no es igual que pegar un plátano en la pared. No es A poner un vaso a medio llenar. Aquí está mi arte, porque de parte a... ¿Mi arte? Ajá. Salud. Entonces, entonces la cuestión es esa, ¿no? Creo que, pues sí, ¿no? Es que haya una intención, una razón por la cual se hacen las cosas, porque nuevamente la razón de la inteligencia artificial para ponerlas es porque ha sido entrenada así. No por querer causarte a ti un efecto y porque sabe que eso es mejor para la obra, sino tengo que rellenarle aquí. ¿Cómo se suele rellenar de acuerdo a la información que tengo? Decide la narración. Y ¡pum! le pone esto, ¿no? Ahora, ¿qué tal que, por ejemplo, hay un artista que aprende a manejar muy bien ya una inteligencia artificial, ¿no? Y entonces en la forma de narrar los hechos, de escribir las características, sí lo hace de manera muy consciente y no solo por escribir, sino que él decide las palabras que va a usar, porque detrás de esa palabra, esa oración, hay una intención. Entonces, ya hay una intención en las instrucciones para generar una obra por inteligencia artificial. Entonces, si para que una obra de arte sea arte tiene que haber una intención, una emoción humana, entonces con este ejemplo se volvería una obra de arte o sería arte lo que cree esa inteligencia artificial con esa intención o esa impresión emocional que el artista escribió de manera consciente. No sé, ¿sabes? Yo creo que es la gran pregunta, ¿no? Pero fíjate, una cosa que sí creo es que, o sea, en una de esas sí, pero... Descúbranlo en el siguiente programa. Descúbranlo en el siguiente... pero yo creo que depende, o sea, primero tiene que llegar a ese punto, tanto la tecnología, ¿no? Mejorar a tal grado, ¿no? Para saber que si yo le pongo esto, me va a poner eso, y así yo sé que el resultado que estoy obteniendo es el que yo quería, ¿no? Y no es un resultado aleatorio, ¿no? Y también que las personas se entrenen para lograr eso, ¿no? Y quizás sí. Sí, porque para hacer eso, el vato tendría que ser novelista. Sí, no sé, o tener una gran capacidad descriptiva, ¿no? Pero además, creo que una diferencia es, o sea, algo que no va a poder hacer
una inteligencia artificial hasta que ya se inventen los Terminators, quizá, ¿no? Y ya no el T-1000, sino ya Uno real. Christopher Walken, ¿no? O más de ese nivel. Ya tenemos el Ayuwoki. O el Ayuwoki. Ya lo tenemos. Es el poder. La otra vez hicimos un trueque, por ejemplo, ¿no? Y entonces fuimos con un montón de gente y cantamos canciones y actuamos escenas. Eso no lo puede hacer una inteligencia artificial, ¿sabes? ¿No? Y un músico, ¿no? Pues es músico con o sin la computadora. Claro, tú puedes ser un gran compositor, ¿no? Y con la computadora eso, ¿no? Y utilizarlo como una herramienta. Pero un músico, aunque no sea instrumentista, que sea compositor, sabe componer sin la computadora. Claro. Ajá. Un actor sabe actuar sin la computadora, un escritor sabe escribir sin la computadora y un pintor sabe pintar sin la computadora y dibujar sin la computadora, ¿no? Porque solo es una herramienta, es decir, el artista está antes que la herramienta, que creo. Sí, vamos Sí. allá. Y sabes que ahora que lo pienso, también creo que esta discusión de las AI se torna un poco segregada. Es decir, el arte es humana y para los humanos, y el arte puede llegar a todos lados del mundo, ¿no? La vez pasada que nos fuimos a hacer el trueque con artistas o bailarines de la Sierra de Hidalgo. Es decir, a lo que voy es que esta discusión solo las pueden tener personas que tienen acceso a, Uh-huh. pero no todas las personas tienen acceso a una Claro. computadora, no todas las personas tienen acceso, y espérate a las personas que nosotros no los tenemos, o sea, los tienen las grandes empresas, computadoras que sean capaces de soportar ese sistema operativo o esa inteligencia artificial. No cualquiera. Uh-huh. O sea, definitivamente no cualquiera puede acceder a esta herramienta. Uh-huh. Entonces ahora pienso y digo, claro, es que el arte siempre va a ser arte porque el arte es de humanos Es para intrínseco humanos. Sí. al humano. Uh-huh. Exacto. Entonces, una computadora jamás va a ir, como dices, a bailar allá en la sierra o a menos de que llegue el Bicentenario y Galatea y así, pero muchos años, ¿no? Y justo, repito, el arte es de humanos para humanos. Y yo creo que la computadora y la inteligencia artificial y los micrófonos son cosas que se vuelven herramientas para nosotros, pero no creo que nos sustituyen. Hasta ahora, no. Hasta ahora. Pero no falta mucho. Pero, Ajá, Es que ahí depende de cómo lo utilice la gente, precisamente lo que comentábamos al principio. Es que lo que da miedo son las grandes corporaciones que el capitalismo. sí, quieren capitalismo quieren yankee. sustituir todo con tal de no gastar ni un peso. Sí, Pero eso ya es malditos. otra cosa. Sí. ¿no? Malditos, Eso lo han pero intentado desde- patrocínenos. Anúnciese aquí. Bueno, ajá, justo ya para concluir. Justo, ¿hasta dónde creen que llegue esto, no? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué creen que nos va a tocar ver? ¿Nos va a tocar ver a los Terminators de Mercurio? Yo creo que no. Ay, nos estaría bien va padre. a tocar. ¿Qué? Yo me imagino que es posible llegar a ver cortitos en YouTube, ya peliculitas en YouTube hechas por IAs. Habrá un cierto nicho de gente que las disfrute, quizá no. A lo mejor las logran armar bien si tienen la suficiente capacidad los humanos de estar dirigiendo las IAs. Y ya, no sé. De momento, eso en un corto plazo. A largo plazo no. Pero sí que en un corto plazo. Un ¿no? corto, no, varios cortos. Maldición. No, qué chiste. No, varios cortitos en corto plazo. Ay, no sé. Yo creo que no hay límites, pero no por la inteligencia artificial, sino porque al final de cuentas quien lo crea es el humano. Y yo creo que el humano no tiene, o sea, no tenemos un límite hasta ahora, ¿no? O sea, todas las cosas que pensamos que no se podían hacer se han hecho.
pero por los humanos, por nuestra capacidad. Y digo nuestra porque yo no sé ni escribir en Excel. Ya O vamos sea, para ¿quién los es especialista en supersónicos. esa área, no? Pero, o sea, sí creo que el límite es el cielo, carnal. Entonces, no sé hasta dónde llegue, pero sin duda creo que es 100% creación humana. Y es que miedo ver ahí al T900 o T1000. Al HAL 9000, ¿no? Qué horror. ¿Cuál fue la Un pregunta? esposo. ¿Qué me dijo? ¿Qué preguntaron? Que hasta dónde crees que lleguemos y en cuánto tiempo. Pero ya. Ah, Sí, pues yo creo que quién sabe, o sea, hasta dónde, pues quién sabe, ¿no? Dicen que el crecimiento de la tecnología y sobre todo la tecnología computacional es exponencial, cada vez va a ser más grande, ¿no? ¿Qué nos va a tocar ver? Pues quién sabe, ¿no? Ahora, yo creo eso, que hay cosas que de plano no son sustituibles, ¿no? Reemplazables, ¿no? bueno, en Star Wars, la 3, cuando nace este güey, Luke, ajá, y la princesa Leia, son puras máquinas las que están atendiendo a Las parteras. las parteras son máquinas, Ujú. son puras máquinas las que están atendiendo a esta... Pero es a la- porque a están la en la, mamá. Padme. en la A galaxia Padme. esa, ¿no? Pero eso es en una galaxia muy lejana. Pues, Bueno, sí, pero- allá, Y fue hace mucho tiempo. en una dimensión Ya estamos más alternativa. avanzados que ellos, ¿no? Es que eso pasa allá. Allá tienen esa costumbre. Pero acuérdense que la realidad siempre supera la ficción. Ay, sí. Acuérdense, los supersónicos. Había videollamadas. Sí, Y ahora ve, claro. Y digo, mi- son una porquería las videollamadas que hay. Era para que. Evolucionar. Ya era para que nos viéramos así en 4K y Sí. todo el rollo. Y mi carro volador Sí. Sí. y mi robotina. Bueno, pero Y mi bueno, rutina. dale paciencia al futuro. Un carro volador con la cara de Quetzalcóatl. ¿Quieres tener paciencia a Terminator, por favor? Se está construyendo el bebé. Para que vean que no estamos tan evolucionados como creemos. Yo creo que es la sensación, pero no sé. Yo pienso que igual, para que lleguemos a ese futuro así, tipo Terminator o Wall-E. O el quinto elemento. Sí, falta mucho, pero yo creo O sea, que, por ejemplo, como lo que dijo Dana, cortitos y películas y canciones hechas Ajá. así, este tipo de cosas, yo creo que ya no estamos tan lejos. No estamos tan lejos. Lo que hay que ver es la calidad. Claro. Lo que hay que Por ver la eso calidad. creo que va a quedar en YouTube. Pero finalmente van a evolucionar porque ese es el objetivo de estas El tecnologías. inicio. Sí. Ir evolucionando. Pero de allí a que te ¿No? creen una experiencia como lo puede hacer el arte, se hace en cine, pintura, etcétera, etcétera, que te crean una experiencia nada más por la máquina por sí sola, jamás, No. jamás. Tiene que haber alguien Nunca. detrás, a menos de que se Sí. vuelva en Terminator, volvemos al Terminator, a menos de que sí sea inteligente y... Están las 3 reglas fundamentales que ya cuando sacas Y no la rompen. Inteligencias artificiales del futuro. 1500, así encontrándose, ¿no? Ya sabes, Así como de- Wally, así de, ay, encontré este artefacto bien raro. Oye, imagínate este podcast que lo estén viendo así En el muchos futuro. años en el futuro y la gente de ese entonces de ¡ja! pendejos. Idiota. Las inteligencias artificiales. Las inteligencias artificiales así de ¡ja! Idiotas, ¿no? Y ya los humanos extintos. güey. Y ya los buenos extintos así, ajá. ¡Qué miedo! No Qué nos maten, por divertido. favor. Bueno, Esperemos Oh, no, seguir muy vivos feo. en ese entonces. pues creo que ya es hora de irnos despidiendo, de ir cerrando. Sí. Pues muchas gracias por acompañarnos. Y ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué team son? ¿A quién le van? ¿A inteligencia artificial? ¿Team humanos? ¿Team artistas? ¿Team Midjourney? ¿Quién creen que gane esta batalla? ¿Hasta dónde creen que lleguemos? ¿En cuánto tiempo llegaremos a ver nosotros, nuestra generación, su generación? No sé de qué generación sean ustedes. Llegaremos a ver este futuro de ciencia ficción distópico. O utópico. Como siempre, ustedes tienen la última palabra. Y No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. aquí abajo van a aparecer o aquí por algún lado. Ajá, El ajá. editor lo decidirá. El editor, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo va a decir. lo Lo va a decidirá. decidir. Y bueno, pues gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Muchas Nos gracias. pueden encontrar en Instagram y en redes sociales como
Pablo Toledo Facebook y en Instagram como @mis35mm y @mis35retratos. Y yo soy Sara Cisneros en Facebook y en Instagram como @sara.cisneros.canales. A mí me encuentran como Jonás Gómez en Facebook. En Instagram me encuentran como Jonastle. En Facebook, Dana de Luna. En Instagram, Luna-Divanova. Gracias. Y Allá abajo recuerden también que dejamos todo. esto es una producción de Catábasis Teatro. Y también pueden encontrar a Catábasis Teatro en Facebook e Instagram. Instagram. Bueno, pues Y no se olviden de comentar. Comenten Sí. lo que les gustó. Compartan. ya saben, compartan, Compartan like, todo. campana y todo. Campanita, todo chingón. Chao.